Seguimos con el segmento de entrevistas en The Book Hall y hoy tenemos un invitado especial. Estamos con Lea Caballero. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás? Muchas gracias, todo bien por suerte. Me alegro. Empezamos, como siempre, por el principio. ¿Cómo fue que decidiste empezar a dibujar o decir, bueno, quiero ser dibujante? Mira, se remonta a cuando yo era muy chiquito, a eso de los quizás 5 o 6 años, y es que siempre digo lo mismo, bueno, tenemos edad parecida. Si creciste en los años 90, no creciste acostumbrado a todo lo que están acostumbrados los chicos hoy en día, que es internet, los celulares, poder ver lo que quieras cuando quieras. Entonces, en esa época, acá se dio como la invasión de los productos extranjeros. Es la época del 1 a 1, todo por 2 pesos. Ese tipo de cosas, y entre todas las cosas que empezaron a entrar al país por una cuestión de producción, era más barato comprar cosas que ya estuvieran producidas a producir cosas acá. Entonces, entre todas esas cosas que empezaron a entrar mucho dibujito animado extranjero. Hubo siempre, pero ahora empezaron a entrar muchos de Japón. Claro, sí. Fue la época dorada del anime en los 90. Claro, los pasaban, viste, en Magic Kids, ese canal legendario. Sí. Bueno, yo tenía la edad justa para eso, ¿no? En esa época. Y el Magic de a poquito empezó a pasar un montón de anime, un montón. Y nosotros no sabíamos lo que eran dibujitos para nosotros. Sí, no sabía que era anime, no sé. Más que nada, Capitán Tsubasa, que acá le pusieron supercampeones, uno no sabía que era. No. Es más, nuestros viejos no saben lo que era el anime. O sea, yo me acuerdo de haber discutido con mi viejo una vez porque decía esos dibujos japoneses que ves vos, qué sé yo, cuando yo era chico, y él veía Meteoro. Y Meteoro es un anime. Y él no lo sabe, para él no es un anime. Sí, es que pasaba eso, Mazinger, Meteoro, claro. Harlock, Robotech y un montón de otras cosas. Heidi. Sí. Todos deben haber visto Heidi, bueno, es un anime. Y la cuestión es que menciono esto de los años 90 porque es muy importante que yo en esa época en casa nunca tuvimos ni siquiera videocasetera. O sea, no teníamos videocasetera, no teníamos ni Sega, ni Family, ni nada. Porque por ahí teníamos otras cosas y vivía en una casa donde no era prioridad comprar ese tipo de cosas. Entonces, los dibujitos, las películas, lo que fuera, tenías que verlo en el momento cuando lo pasaban. Y si no, ya está. Sí, te lo perdías. Yo siempre recuerdo capítulo de Dragon Ball de que pelea Goku contra Nam en el torneo de las artes marciales y me lo perdí consecutivamente varias veces y fue como uno de los que quedó ahí que nunca había visto cuando era chico. La cuestión es que para paliar eso, lo que hacíamos nosotros era por ahí comprábamos revistas y la diferencia es que, bueno, si yo quería ver un capítulo de Dragon Ball tenía que sí o sí verlo el día que lo pasaban, pero con una revista, por ejemplo, de Dragon Ball que se publicaban en los 90 montones y muchas traían historietas, literalmente las podías leer hasta que las destrozabas. Y si vos ves la revista de cuando yo era chico, están dibujadas por encima, le faltan las tapas, los se terminaban desarmando. Exacto. Entonces, de esa sobreexposición a los dibujitos y también a las revistas de historieta fue que yo empecé a agarrar como ese amor por dibujar específicamente historieta, porque dibujé toda la vida. Los chicos en general cuando quieren expresarse, digamos, la manera más sencilla es a través de las imágenes, porque vos todavía no sabés hablar o escribir formalmente. Entonces es más fácil a través de dibujos, desde el jardincito de infantes. Bueno, entonces yo siempre dibujé, pero con el tema de las historietas empecé a pensar, bueno, quizás es esto el tipo de cosa que quiero hacer. Y cuando era chico jugaba a hacer mis propias revistas, tal cual como las que compraba en el kiosco, que eran mitad revista de información, donde te contaban qué iba a pasar en Dragon Ball, en la parte de Z, ponele que nosotros todavía no habíamos llegado a esa parte. Y después venían un par de juegos, cosas así, un póster e historieta. Entonces yo hacía mis propias revistas como jugando, como cualquiera jugaría con los juguetes, yo también tenía, a la pelota yo también jugaba, pero tenía esa parte que por ahí no jugaba todos los chicos a eso, yo jugaba a hacer mis propias revistas. Tu propia revista. ¿Te armabas tu laberinto seguro, o el unir con flechas? De todo, sopa de letra, lo que fuera, eso, informes tipo la ficha de los personajes, qué pasaba en tal pelea, qué sé yo, y después al final tres paginitas de historieta con los personajes. Yo no inventaba nada en esa época, o sea, agarraba y copiaba lo que veía en la tele o lo que tenía en algún álbum de figuritas, muy probablemente,
y también las propias historietas que venían en esas revistas. O sea, la verdad no era algo creativo desde el lado de la invención, pero sí era creativo desde lo otro, que era, bueno, ¿a qué pibe se le ocurre ponerse a hacer ese tipo de cosas, no? Hablando de tu creatividad y de cómo empezaste con hacer tu revista y eso, a la primera publicación de Shonen, que es tu primer... ¿Lo consideras un manga o historieta? Porque se lee de forma occidental, Sí. pero el estilo tiene mucho de manga. Bueno, es una respuesta medio rara la que yo siempre doy, pero considerando que lo vengo haciendo hace más de 10 años, la digo con confianza. Para mí, la historieta es historieta en todos lados, es lo mismo. La diferencia, hay diferencias por supuesto, es la palabra que nosotros utilizamos para referirnos a historieta, Sí. y también cuestiones estéticas y de quizás de formato que tienen que ver con el lugar donde se hace, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en Estados Unidos las más comunes son mensuales, son las de superhéroes, son a color, tienen 22, 24 páginas. En Japón lo más común es que sean semanales, que tengan 19 páginas, 20 por semana, lo cual quiere decir que por mes tiene unas 70 y pico, comparado con las 22 yankee. Por eso es que no son a color, porque es imposible producir tanta cantidad. No dan abasto. Exactamente, y por eso las producen entre tanta gente. En Argentina se produce generalmente de manera independiente, o sea, vos en tu casa haces la historieta que querés y después la publicás como querés, cuando podés, y si no, trabajas para afuera. En Francia o en Italia se producen los libro álbum, o sea, un libro por año. Los autores trabajan generalmente también de esa manera, son ellos mismos los que hacen la historieta. No trabajan generalmente con personajes ya inventados como sería en Estados Unidos, que es, bueno, vos vas a dibujar Batman. Claro, sí, cada autor agarra y hace su versión de Batman, de Superman o cualquier personaje. Exacto, y todos tenemos palabras diferentes porque usamos idiomas diferentes. En Japón se le dice manga, en Estados Unidos se le dice comic book, acá se le dice historieta, pero es todo lo mismo, son viñetas, es arte secuencial, viñetas una al lado de la otra, se dibuja sobre una hoja, puede ser digital o no, pero es lo mismo. A la larga vos agarrás un libro y es lo mismo acá que allá que en otro lado. Así que dentro del término ese, si vos decís que lo que yo hago, por ejemplo, es manga, está bien, porque eso significa historieta. Sí. Si decís que es un cómic, lo mismo. De hecho, si vos le llevas esta historieta o cualquier... Bueno, acá son todos mangas, pero cualquiera de las que estaban acá, que son de cómic americano, a los japoneses, que a estas se publican todas allá también, te va a decir, esto es un manga, porque es la palabra que ellos tienen. A lo sumo te lo dicen en inglés, sería comic book, pero también si vos agarrás los tankobon, Jump, el sello que utiliza para imprimir es Jump Comics. O sea, de vuelta, es una cuestión de lenguaje. Yo podría decir tranquilamente que esto es un cómic si quisiera utilizar la palabra en inglés. Y después está el tema de que, por supuesto, tienen diferencias. Yo no puedo dibujar 20 páginas por semana. Entonces mis historietas, mis mangas, nunca van a ser kilométricos como puede ser un Captain Tsubasa, un Dragon Ball, un Saint Seiya, porque no tengo la capacidad de trabajo y no tengo la excusa para hacerlo, que sería, ellos tienen todas las semanas que sacar un nuevo capítulo, eso es lo que le paga la editorial para que haga. Acá no hay ni editoriales, ni revistas semanarios, ni nada por el estilo, entonces como que no tiene sentido y tenemos que ir como adaptando. Nosotros lo que tomamos, los que nos gusta mucho el manga, tomamos quizás la estética, esta cosa de una narrativa un poco más laxa, las técnicas en cuanto a los, por ejemplo, qué sé yo, las tramas de grises, los efectos de velocidad, las onomatopeyas con una importancia muy grande dentro de la composición de la página, apuntar más a una historia que es llevada por los personajes más allá del plot, digamos. Generalmente los cómics yankees son mucho más plot driven, o sea que es el ritmo lo marca la historia, las cosas que pasan en la historia, y en el manga es más importante el personaje, es tipo, estas son las cosas que le pasan a Luffy. Claro. No es tan importante. Sí, es verdad. Quizás el ejemplo de One Piece, en One Piece la historia está súper bien pensada, pero en general estas son las cosas que le pasan al personaje y vamos a ir viendo qué le pasa al personaje. Después, y este es el ejemplo que me gusta dar, a mí me gusta mucho el fútbol, y digo, el fútbol tiene diferentes nombres
En Estados Unidos, por ejemplo, se le llama soccer para diferenciarlo del fútbol americano. Acá se llama fútbol, se escribe fútbol. En Inglaterra es football, depende, lo pronuncié para el traste, pero sí, se escribe de otra manera. Se escribe de otra manera y así. Pero es el mismo deporte en todos lados. Por supuesto que en Inglaterra o en Europa, por los presupuestos, por las tradiciones y por lo ecléctico que son, de dónde sacan jugadores que es del resto del mundo, se juega a un nivel que es absolutamente distinto al que se juega en Argentina, y en Argentina el nivel es distinto al de Brasil y es distinto al de Japón, donde hay liga recién a partir de finales de los 80, si no me equivoco. Principio de los 90. Exactamente, entonces es como que es el mismo deporte, son las mismas reglas, pero te lo puede decir cualquiera que no es lo mismo jugar acá que jugar en Japón o en Estados Unidos. Entonces va más o menos por el mismo lado. La disciplina es la misma, es hacer historietas, las reglas son más o menos las mismas, pero la manera de verlo es diferente dependiendo del lugar. Yo me siento cómodo si me dicen mangaka, lo que hago es manga. También me siento cómodo si me dicen que lo que hago son cómics o historietas. Para mí es genial porque es algo que existe en todo el mundo, entonces está buenísimo. Bueno, y con respecto a Shonen, que es tu primera obra publicada, ¿no? Autopublicada también. Sí. ¿Cómo fue el proceso? Hay muchas referencias porque es en Buenos Aires, está lleno de referencias. Me reí mucho ahora que decís lo de las referencias al fútbol. En un momento hay una canción de cancha y al equipo que son los halcones le dicen vamos el halcón, que para mí es claramente la referencia a Defensa y Justicia, es el halcón de Varela. Claro. ¿Cómo fue el proceso? ¿Te llevó mucho tiempo? Mira, yo arranqué haciéndolo a finales de 2010, o sea, hace 10 años, 11 años. 11 años. Y fue como en tiras a color en internet, tipo formato webcomic. Sí. Yo no tenía mucha idea de cómo publicar mis historietas, justo me agarró en lo que era la época donde ya no podías mandar tus historietas a una editorial y publicarlas, tipo esto jamás lo podría mandar ni a Ibrea ni a nada por el estilo. Entonces la idea era hacer una historieta y publicarla en internet. Eso se publicó desde principio de 2011, final de 2010, principio de 2011, hasta más o menos febrero, marzo, por ahí, de 2012. No fue tanto tiempo. Pero cuando lo terminé, había tenido en el medio un cambio de estilo, de dibujo, tipo radical, como si te dijera, son dos dibujantes diferentes, porque en esa etapa formativa, cada mes que pasa, aprendés cosas nuevas, dibujás mejor o peor, o lo sé, pero vas cambiando, vas haciendo un vaivén. Entonces lo miré, dije, esto es impublicable en cuanto a un libro. Se había publicado en fanzines, así fue como empecé a publicarlo. En esa época no tenía la editorial, nada, o sea, publicaba yo, los imprimía en mi casa. Sí, recuerdo haber visto un video que explicás cómo hacer un fanzine. Sí. Y claramente es desde la experiencia de haberlo hecho y estaba muy bien, era todo muy prolijo y eran, no digo que fotocopias, pues no me acuerdo si eran fotocopias. Prácticamente eran fotocopias. Y quedaban muy bien, quedaban muy bien armados. Bueno, esos fueron muchos años de experiencia con el asunto, porque a mí me gusta hacer revistitas, como te decía, desde que eras chiquito. Y no paré y no voy a parar. O sea, por ahí mañana se me ocurre una historia que es muy cortita, le hago una revistita y ya está. Las uso mucho para regalarlas, por ejemplo, cuando vamos a algún evento, para promocionar. Pero bueno, la cuestión es que eso se publicó en revistitas. En un momento una editorial independiente también lo republicó. Pero cuando llegó el momento, la verdad, de decir, che, bueno, está la posibilidad de hacer un libro. Y yo me imaginé a una persona comprándolo en la revistería, en donde sea, abriéndolo y diciendo, esto es un desastre, que me devuelvan el dinero. Entonces dije, no, lo voy a redibujar y voy a tratar de ser mucho más fiel a este concepto de que sea un manga. Porque se quedaba medio a mitad de camino, como que había mucha mezcla entre manga y cómic americano, cosas que yo amo las dos casi por igual. Pero se veía raro, entonces dije, vamos a utilizar el formato manga, tramas de grises para darle la estética, y cuando se edite va a tener sobrecubierta, o sea, manga. Y la historia es prácticamente la misma, excepto en el volumen 3, que aproveché, que lo estoy terminando ahora, entonces aproveché mucha más experiencia mía para escribir, para dibujar, y es muy grande la diferencia, por suerte.
pero en general es la misma historia. Y la cuestión fue que todo eso demoró mucho el proceso y por eso te digo, hace 10 años ya y todavía no salió volumen 3. Y lleva mucho tiempo dibujarlo. Lleva... Ahí otra de las cosas que seguramente vamos a hablar después, y es que yo no vivo solamente de dibujar, entonces tenés que hacerle tiempo después de que haces tu otro trabajo. Y en cuanto a cómo se me ocurrió, porque te la esquivé un poco esa pregunta, pero no fue a propósito, básicamente yo dije, estaría buenísimo poder leer un manga, o una historieta, no importa, donde vos digas, che, estos pibes, los protagonistas, o los coprotagonistas, o los malos, o quienes sean, van a una escuela, o que yo fui, o que algún amigo mío fue, o que la conozco porque es del barrio. Entonces era una idea como muy ambiciosa al principio y después terminaron apareciendo 2 o 3 o 4 escuelas y no mucho más. Los protagonistas van a la escuela a la que fui yo, que es el Fernando Fader. Le cambié 2 o 3 cositas, pero la verdad que es la misma escuela. Sí. Y porque le tengo mucho cariño. Pero el concepto era ese. Como yo estudié publicidad, mi idea siempre es, bueno, algo de lo que hago. Primero que yo la historieta que hago la tengo que amar. Si no, no te sentás todos los días 8 horas a dibujar una historieta. Pero además de eso tiene que tener un gancho que vos digas, che, qué copado leer esto, o que a una persona le parezca interesante. Y el gancho de esta en su momento era, imagínate a los pibes en la escuela leyendo una historieta que se trata sobre la escuela a la que van. Tipo, ese era el gancho. Después nunca llegó a ser lo que yo quería, porque cuando vos tenés 19, 20 años pensás que vas a hacer un manga tipo Dragon Ball, 42 tomos, larguísimo, hiper popular, pues te das cuenta que tardás 10 años para sacar 3. Así que no. Y claro, se descarta. Se descarta. Bueno, ya que tocaste el tema, ¿se puede vivir de ser dibujante en Argentina? Esa es una pregunta difícil y la respuesta es compleja. La respuesta técnica sería, no puedes vivir específicamente de dibujar historietas trabajando para Argentina, porque no hay trabajo de eso en Argentina. Los puestos de trabajo son literal de eso contado con los dedos de la mano. Tenés quizás a un flaco que puede laburar porque... estoy distinguiendo quizás un poco lo que es humor gráfico de lo que se publica en diarios, que historieta, donde haces páginas y páginas y libros y eso. Sí, sacamos Mafalda y Yo Matías a lo que es un cómic o... Bueno, pero aún así Yo Matías y Mafalda, claro, se publican en tiras y es muy difícil, digamos, entrar en ese circuito, pero te diría que de eso hay trabajo, aunque sea poco hay. En historieta no. Está la revista Fierro, que hoy en día es medio... tiene una presencia que es limitada. En su momento era una fuente de trabajo para muchos dibujantes, estoy hablando hace 10 años. Yo la leía en la secundaria y después lo más loco que me pasó en la vida fue que terminé siendo colega, amigo de gente a la que yo leía en esa revista cuando era nene. Entonces, digamos, ahí podías. Pero para no irme por las ramas, no hay trabajo formal de historietista en Argentina. Debe haber muy poquito, casi nada. Entonces, lo que puede hacer un historietista es trabajar para algún país de afuera, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, de Europa puede ser para Francia, Italia, España, no sé, debe haber. Yo conozco autores que trabajan para la India, por ejemplo, hay, ¿sí? De ese tipo de trabajo hay. ¿Cómo se llega a esos trabajos? No hay una sola respuesta. A veces tenés muchos años de hacer tu arte porque sí, porque te gusta, y un día mandás una muestra y quedás, o te pasaste 5 años mandando muestras hasta que un día quedás, o por ahí un día un amigo que trabaja de eso, porque te puede pasar, no llega con una fecha de entrega y te recomienda y vas vos. O sea, las maneras son infinitas. De vez en cuando acá, cuando se hacían eventos, por ejemplo Crack Bam Boom, o estoy pensando Comicópolis, venían editores de afuera. Yo he tenido reuniones con editores, por ejemplo de Skybomb, que es la de Walking Dead, Kickman, exactamente. He tenido reuniones, lo conocí al editor de Fantagraphics, a Gary, y es como muy zarpado. Bueno, y hemos tenido reuniones así, nunca yo era un pichichi, tipo, olvídate. Pero la cuestión es que
Puertas siempre hay. Y hay muchos dibujantes que trabajan de esa manera. Abrís libros de Marvel, de DC y vas a encontrar, por ejemplo, en Marvel a Germán Peralta, a Juan Frigeri, que son de Rosario, y vas a encontrar en DC a Eduardo Rizzo, por ejemplo, a Totino Tedesco, que es portadista, es uno de los mejores portadistas que hay. Bueno, Ariel Olivetti trabaja mucho para allá también. Hay un montón, ¿sí? Pero, de vuelta, son gente que también tuvo una carrera muy importante, sobre todo Eduardo, Ariel, antes en el país. Claro. Estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, y en general el método que yo digo es, si vos querés que en algún momento trabajar de historietista, lo único que tenés que hacer es vos mismo hacer las historietas. O sea, es eso. Después, si querés vivir de trabajar de historietista, que son dos cosas diferentes, por ahí es un poco más complicado. Pero a nadie lo van a contratar de ningún lado si nunca mostrás tus cosas, y si nunca haces historietas nunca vas a mejorar lo suficiente como para en algún momento tener el nivel de que puedas presentar una muestra o que alguien te pase un trabajo y lo puedas agarrar. O sea, a mí me ha pasado esa situación de que una vez me recomendaron para cubrir un puesto no sé, el año pasado en una editorial, y fue tipo, si yo no me hubiera pasado 10 años haciendo esto y todo el tiempo yendo a eventos, mostrando mis cosas, a la persona que me recomendó jamás se le hubiera pasado por la cabeza mi nombre, por ejemplo. Y ese fue lo que me pasó a mí. Y otra persona por ahí te dice, a mí me pasó algo completamente diferente. Entonces, trabajando para acá, no, casi imposible. Aún así puedes publicar tus libros, yo publico los míos, con esto no gano para vivir, los publico porque los publicaría de todas maneras. Sí, sí. Es la realidad de la mayoría de los autores, y tenemos nuestros otros trabajos. Podés vivir del dibujo, por supuesto, siendo ilustradora, haciendo comisiones o haciendo trabajos específicos de historieta para particulares, o como te decía, trabajando para afuera, teniendo un agente también. Siempre que trabajes para otro, y no digo un agente, digo en general, vas a tener que hacer las historietas que puedas conseguir. Y esa es la parte del trabajo que a mí no me interesa. O sea, yo prefiero hacer esto o el nuevo que estoy haciendo y ganarme la vida de otra cosa, a que vengan y me digan, che, tenés que hacer una historieta que se trata de esto, esto y esto con este y este personaje. Y yo lo he hecho en algún momento y lo sufro un montón. Hay otra gente que por ahí le encanta dibujar cualquier cosa y su sueño es vivir del dibujo y nada más, no importa Claro, de qué dibujo. de qué sea. Yo prefiero vivir modestamente, pero dibujando lo que me gusta. Y de todas maneras considero que vivo del dibujo porque vivo de enseñar dibujo, historieta. Entonces no creo que de cierta manera vivo de eso. Y por otro lado, también hay que desmitificar un poco este tema de que sí o sí para ser profesional o sí para que consideres que trabajas de eso, eso sea lo que tiene que pagar tu sueldo. Porque la historieta es algo que fue muy importante en otra época y sigue siendo muy importante en 4 o 5 países de todo el mundo. 6, 7 si lo querés, no sé, debe haber más, pero no es algo que hoy en día sea súper importante. Entonces, por supuesto que si vos comparás con Estados Unidos, con Japón, es otro mundo, pero en el resto del mundo, la mayoría de los que hacen historietas, y en Japón te digo, y en Estados Unidos también, muchísimos, trabajan de otra cosa y se dedican a la historieta, que es lo que les gusta, en su tiempo libre, lo cual está perfecto. Se puede comparar más quizás a la música. O sea, si vos mañana decís, quiero tocar la guitarra, lo primero que vas a hacer es ir a clases de guitarra. Y el profe te va a enseñar guitarra, pero no te va a enseñar guitarra para que seas un rockstar. Te va a enseñar guitarra porque a vos te gusta la guitarra para que aprendas a tocar. Entonces, en el caso del dibujo es muy parecido. O sea, vos quizás en algún momento llegás a dibujar para Marvel, lo que vos quieras, y vivís de la historieta. A eso llegan muy pocos, pero la mayoría se dedican a dibujar porque les gusta. Los que tocan la guitarra o cualquier instrumento que cantan, por supuesto quieren tener una banda y probablemente la tengan y puedan tocar en lugares, en bares, en pubs, en donde sea, pero no todos van a ser el headline de un concierto tipo un Lollapalooza. O sea, no va a pasar. Y está bien, porque vos no lo haces solamente para eso, lo haces porque te gusta. Lo haces por amor al arte y después, bueno, si se puede, si se puede vivir de eso y pegarla, y bienvenido. Y si ese es tu objetivo, genial. Yo tengo muy en claro que no es mi objetivo. Pero no por derrotista, sino porque realmente me imagino, sería feliz si tengo que dibujar de 7 de la mañana a 6 de la tarde, en el mejor caso,
personajes que no son míos todos los días, sin vacaciones, como son los japoneses, que no tienen vacaciones, que se casan y no se pueden ir de luna de miel, que se enferman, como Togashi, que está hecho percha de todo el cuerpo. Y decís, no sé si quiero eso para mi vida. A mí me gusta... Sí, la tranquilidad. El domingo ver fútbol, tener una pareja, tipo, una vida más... Tener una vida. Claro. Entonces, no quiero. Y hay gente que no, que el sueño de su vida es dibujar a Spider-Man. Entonces, ¿se puede? Por supuesto que sí. Trabajá para eso. O sea, después no te quejes. Tenés que trabajar para eso y te tenés que romper el alma. Y dibujar es algo muy difícil, que hay que dedicarle mucho tiempo y pasás muchos años hasta que realmente lo aprendés a hacer decentemente. Entonces hay que tener una personalidad fuerte para durante años y años y años dedicarte y apestar, que es lo que nos pasa a todos. Es normal, pero cuando sos muy joven no te das cuenta. ¿Y fue uno de los motivos por los cuales decidiste poner una editorial? El hecho de lo difícil que es conseguir trabajo como historietista o de tus dibujos, y darle la posibilidad a otros artistas también de publicar. Directa o indirectamente sí, porque lo que yo me puse a pensar primero es, si yo le mando una historieta mía, nombro Ivrea porque es a la que iría con el target de hago manga, ¿no? Sí. Yo le mando una historieta a Ivrea, no me la va a publicar, pero yo quiero publicar, porque claro, si no publico, no mejoro. O sea, es... entonces, y la filosofía mía, y que siempre le comparto a todos, es que no necesitas la aprobación de nadie para hacer las cosas que te gustan. O sea, no tenés que esperar a saber, porque nadie espera a saber, y no tenés que esperar a que nadie te diga, che, ahora sí podés, porque nadie tiene esa potestad por encima tuyo. Entonces, en mi caso, dije, vamos a fundar mi propia editorial, a publicar los libros de otros chicos, míos también. Y a la larga me terminé dando cuenta de que yo puedo hacer el libro con la misma calidad, a veces inclusive mejor que una editorial que tiene 20, 25 libros para publicar, y que mi libro simplemente va a ser uno más, un mes, que le va a dedicar el tiempo que le tenga que dedicar y ya está. Y yo a mi libro le voy a dedicar años y lo voy a tratar con mucho más cuidado. Y eso no es hablar mal de ninguna editorial, es la realidad. O sea, es así, lo puedes hablar con cualquier autor que haya publicado con editoriales y te van a decir que están muy contentos de publicar, pero que a la larga van a tener cosas de las cuales off the record quejarse, porque es normal. Entonces, directa o indirectamente sí fue porque no me publicarían un libro los de Ivrea o los del ARP o quien sea en su momento. Pero por otro lado, lo que me di cuenta después es, no sé si lo publicarían tan bien como lo voy a publicar yo. Claro. O tratar de tenerlo en todos lados, o hacerle presentaciones, porque no tienen la obligación de hacerlo. Después, con el tiempo, participé de concurso, ganamos con Mariano Ciamarela, uno de mis socios, ganamos el concurso del ARP, el último que hizo, y publicamos ahí adentro del último libro. Participamos en concursos para Japón y ganamos alguna que otra mención. O sea, no era que no podía, pero no hubiera llegado a eso si en un principio no me ponía a hacer mis historietas desde mi casa imprimiéndolas yo solo. Si vos todo el tiempo soñás y esperás a ver cuándo alguien te viene a descubrir, no existe. Entonces tenés que apestar durante mucho tiempo hasta que dejes de apestar lo suficiente y podés empezar con las otras cosas. Bien. Y lleva mucho trabajo, hay un staff grande, ¿cómo se maneja una editorial independiente en Argentina? No, en el caso mío, yo no puedo hablar por el resto de las editoriales, sé que hay muchos niveles diferentes, pero en el caso nuestro es súper informal. O sea, nosotros trabajamos en nuestro tiempo libre. Vos imagínate, yo trabajo de docente. En mi tiempo libre además lo divido entre dibujar, escribir las historietas, hacer videos para YouTube. Y bueno, ahora la editorial, por la cuestión que todos sabemos de cómo está el mundo hoy en día, está súper dormida, o sea, no estamos trabajando en la editorial. Pero cuando trabajamos, bueno, es otro ratito libre más que le vamos dedicando. Y otro de mis socios, Leo Escarano, es el editor de Omnipress. Entonces él tiene 10 años de experiencia trabajando en editoriales. Así que en el momento en que yo lo meto a él en la editorial como socio, ahí empezamos a publicar como más en serio, como sabiendo lo que estamos haciendo. Cuando lo hacía yo, veíamos qué onda. Pero aún así no tenemos ni oficinas, ni staff, ni nada, porque es algo por año sacamos 2, 3 libros. No es que no necesitas de un staff para eso. Y tenemos la experiencia del lado de él y la que yo acumulé con el tiempo mandándome mis cagadas. Pero no tenemos staff que trabaje para nosotros y nada, somos 3 socios, de vez en cuando por supuesto, alguien que corrige los libros, alguien que se encarga de las redes sociales, los autores ayudan con la difusión de sus propios libros
y no mucho más. Habrá otra editorial, si en algún momento le haces una entrevista a otro editor que te diga, no, nosotros tenemos un lugar a donde vamos, trabajamos. Yo no. Mi casa, mi computadora, la casa de Leo, su computadora. Sí, más autogestionado, más ahí cuando te das propio. Sí, ahí es cuando te das cuenta también que podés sacar un producto de calidad. Después no hablemos del contenido, eso lo dirá cada uno cuando lo lea. Pero cuando hablo del producto en sí, la presentación, y no pasa por si te lo publica una editorial o no, pasa más por el conocimiento, que puedas tener la plata para hacerlo. Ahí es donde Mariano, el otro socio, aportó muchísimo porque él tenía más experiencia en eso y las ganas y la motivación de, bueno, veamos cómo podemos juntar la plata, crowdfunding o preventas o lo que sea para armar los primeros proyectos. Sí, no, a mí lo que me sorprendió es como manga nacional y uno de los primeros así de una editorial independiente, me sorprendió la calidad justamente, el hecho de que tenga sobrecubierta, que hay mucha gente que trae obras de afuera y no llegan a ponerle sobrecubierta. Está bien, hay un tema de negociaciones y de costos, sí, pero me impresionó en su momento cuando lo agarré la primera vez decir, bueno, cuando te dicen un manga nacional uno se imagina algo más amateur, ¿viste? Más... Y a mí lo que me pareció, y tenía un amor enorme encima, el hecho de tener sobrecubierta, tener páginas a color. Me acuerdo cuando vi las páginas a color me sorprendí porque claro. Decís, una editorial independiente de Argentina, uno se esperaría los menos gastos posibles. Sí. Y la verdad que no, tiene páginas a color, tiene sobrecubierta y me pareció muy positivo. Lo que pasa es que viene del lado también de pensar. Si vos vivís en un lugar, Argentina, donde no hay una industria de historieta, no tenés una editorial a la cual mandarle tu trabajo, que te contraten y a partir de ahí todos los meses trabajás de eso. Todo el día no importa, pero de eso. Y ya no te debe preocupar de tener otro trabajo ni nada. No existe. Entonces, uno diría, uy, qué bajón. Pero por otro lado, de vuelta, hago énfasis en eso porque es muy importante para mí. Si vos vas a trabajar para otro, tenés que trabajar con sus reglas. Y cuando yo tengo mi propia editorial y puedo hacer el manga que yo quiera, las reglas las pongo yo y el límite me lo pone mi tiempo y mi presupuesto. Entonces, lo que dijimos es, hablamos entre todos, che, le hacemos sobrecubierta, ¿cuánto sale? Hay años en Argentina en donde conseguir papel es más fácil, otros años donde es más difícil. En una época Ibrea había cancelado toda la sobrecubierta de sus cómics porque no se podía poner, era carísimo, estoy hablando hace como 15 años, y después pasaron a ser normales de vuelta por los costos. Hay años en donde es más fácil ponerle laca a los cómics y hay años en los que no. Lo mismo con las páginas a color, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en su momento se pudo. Después, bueno, ya lo tuvimos que mantener. Fuera caro o barato, no importa. Lo de las páginas a color lo mismo. Si se podía, se ponía. Si no, no. Pero cuando te das cuenta que sos vos y tu imaginación... Entonces yo fui a la imprenta y le llevé Dragon Ball en japonés. Y le dije, quiero esto. Y vamos a tratar de hacer esto. Y le mostré, mira, ve que tiene sobrecubierta, ves que tiene... No le llevé la edición de Ibrea, la viejita. Le llevé el que me había comprado de Japón. Entonces dije, quiero hacer esto. En este tamaño más grande, por una cuestión lógica de que si tiene menos páginas, tratás de que sea más grande de cuerpo. Mucha gente que por ahí es de otra época dice, uy, pero son como los de Evangelion de 100 páginas. Pero si yo te hago este mismo libro que tiene 96, o sea, 100 páginas, en tamaño tan cobón chiquitito, es todavía peor la presentación. Pero bueno, más allá de eso, la cuestión es que, excepto ese pequeño ajuste que le hicimos, después el resto va por el lado de la imaginación nuestra. Que, por ejemplo, Jelly Kid, que es otro libro que vos lo tenías por ahí, que es de otro autor, no quiso sobrecubrir. Yo le pregunté, ¿querés sobrecubrir? Y me dijo, no, porque lo mío no es un manga. Perfecto. No, cada autor, viste, le buscamos como que tenga una línea editorial, sí, pero que cada autor pueda poner lo que quiera. ¿Querés poner tu foto? ¿No la querés poner? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo lo que vos ves es una cuestión de amor, también es una cuestión de hago uno cada 2 años, o sea que le puedo dedicar el presupuesto si es que está o el tiempo. Si hiciéramos uno de estos todos los meses, sí, no llegás. No, es imposible, ni de presupuesto, ni de... Tendríamos que estar hablando de otra maquinaria, ¿no? Claro. De otra infraestructura. Y bueno, y otra cosa que me retrotrae una pregunta que hiciste antes y que no te respondí, el tema de la lectura, como dijiste, que el mío, bueno, se lee a la manera occidental.
Y bueno, esa es otra cosa que yo dije, la voy a hacer así porque es una historieta que se va a vender en Argentina y que no quiero limitarla a que solamente la lean los otaku. Claro. Porque Sí, que alguien que no es del palo lo abra y diga, no, ¿qué es esto? Está al revés, no entiendo nada, y se maree, se pierda o no le resulte cómodo porque nunca lo leyó así y perdés un lector. Y además, porque el circuito de historieta independiente, hasta por lo menos los últimos años, no era mayormente de manga. O sea, vos vas a una convención como la Crack Bam Boom y hay editoriales que tienen trabajos que son tipo manga, como los míos, la editorial Modena de Fernando Bis, pero no publican en sentido de lectura japonés y son muy pocos comparado con el resto de las editoriales independientes. De vuelta, en Argentina son un montón, no las conoce mucha gente, pero son un montón, y publican autores de acá. En Argentina hay montones de historietistas, a pesar de que quizás no son conocidos, de la misma manera que hay un montón de bandas, y te voy a poner el ejemplo ese. Pero bueno, entonces si yo iba a meterme en ese circuito, no tenía sentido presentar un producto que ya de por sí iba a generar un rechazo. Si yo hago un producto, además yo elijo dibujar con un estilo que es mío propio. No agarro a un japonés que me guste mucho, te puedo dar ejemplos variados. Me encanta Masami Kuruma, me encanta Toriyama, me encanta Inoue, me encanta Togashi, Ogure Ito, pero no voy y le copio el estilo a ninguno de esos, porque ese sería como el camino fácil y a la vez también tenés un techo muy limitado y siempre vas a hacer la copia mala de. Entonces, al elegir ir por un estilo propio, yo ya sé que no va a tener el atractivo obvio, fácil para el consumidor primigenio de manga. O sea, si yo no te dibujo como están dibujadas, vamos a poner el ejemplo de las quintillizas o Spy Family o alguna de moda, nombré las dos que tengo acá al lado, pero si yo no dibujo con ese estilo, con un estilo parecido, el lector promedio de manga agarra shonen y dice, esto no es un manga. Bueno, eso te iba a decir yo. Es una mezcla. Se nota que hay mucho de cómic. Sí. Pero después, bueno, hay personajes que se nota mucho también que son de manga. Por ejemplo, el amigo del protagonista, que ahora no me sale, si bien tiene un estilo cómic muy de los 90, sí. También tiene gestos o miradas que son muy de manga. Y bueno, David, que es una especie de antagonista, sí. Que no lo sabemos, ¿viste? Porque, spoiler. No, es el antagonista. Es un tipo con sentimientos encontrados. No es malo porque sí. En mis historietas no suele haber personajes malos porque sí. Claro. Bueno, es el antagonista de esta historia. Y hay momentos en los que tiene un estilo que, por lo menos a mí, me hizo acordar a cosas de Akira, a escenitas, claro, de Akira. Bueno, aparte del cráter, yo, por ahí no tiene nada que ver, vos no lo pensaste así, pero yo dije, bueno, acá hay algo de Otomo. Claro, bueno, imagínate que cuando yo lo hice, no había nunca visto, o la vi cuando era muy chico en Locomotion, pero tenía las imágenes porque está en el inconsciente colectivo Akira, pero no la había visto, el manga no estaba editado acá, entonces es como que yo mismo sé que estoy haciendo algo que se parece a Akira, pero jamás lo vi y nada. En cuanto al estilo, si yo le muestro esto a alguien de manga, te dice, esto es más un cómic. Yo te aseguro que se lo muestro a alguien que lee cómic y te dice que no. Esto es un manga, olvídate. Entonces, en realidad... Por eso te digo que es una mezcla. Por eso, y no me preocupo tanto por eso. Porque además, la gente que lee manga acá, no todos, pero muchos, conocen solamente lo que se publica acá o las cosas que ellos conocen en internet. Pero todo lo que está en internet es este pedacito nada más de todo lo que se produce en Japón. Si vos alguna vez abrís la revista, por ejemplo, y sigue siendo una revista grande, la Afternoon o la Morning, son revistas, no me acuerdo ahora la editorial, pero son revistas importantes. Y si vos las abrís, una revista Afternoon o una Morning del año 95, la abrís y tenés a un autor francés y tenés a un autor que decís, esto es La Fierro, tipo, es una historieta de La Fierro y es Japón. Entonces, nosotros sí conocemos Attack on Titan, Akira, Soul Eater, todo lo que vos quieras, pero la variedad es mucho más grande. Por supuesto que si vos trabajas para Shueisha, Shonen Jump, tiene una mirada de lo que es el manga, que es esto solo. Sí. Entonces vos lo lees Bakuman y el tipo, en un momento, Mashiro, uno de los personajes, le lleva dibujos y el editor le dice, está bien, son dibujos, pero no es manga. Entonces como que ellos tienen una idea muy preconcebida de lo que es. Pero eso es una editorial en específico. Si es lo mismo que vos vas a DC
y te llevas dibujos a los Robert Crumb. Y te van a decir, che, esto es re independiente, no es Batman. Claro. Yo quiero que me dibujes a Batman con todos los músculos, con todo. Entonces, ¿significa que lo que yo estoy haciendo no es historieta americana? No, Robert Crumb es historieta independiente americana, pero no es de lo mainstream y específicamente no es cómic de superhéroes. Hay como muchos estilos diferentes. En sí, a mí me encantan las dos cosas y por eso hago lo que hago, ¿no? Cuando tengo más ganas lo tiro más para el lado del manga, cuando tengo más ganas lo tiro más para el lado del cómic americano, pero al no ir a el gusto fácil y rápido y digerible y reconocible de un otaku promedio, yo ya sé que ese no va a ser mi público principal. Por lo tanto, me puedo arriesgar a no hacerlo en sentido de lectura japonés. Si yo quisiera apelar pura y exclusivamente al flaco o la flaca que se compra todos los meses de vuelta Fire Force, Soul Eater, Doctor Stone, cualquiera sea, yo directamente sí lo voy a preparar en sentido de lectura japonés porque me quiero insertar en un nicho muy específico. Y después, bueno, si quiero hacer la edición especial en sentido de lectura tradicional nuestro, bueno, hago una edición especial como estoy haciendo ahora con Go, que se publica a la vez en digital de las dos formas, porque en ese caso dije, yo lo dibujé tradicional como pero dije, le quiero dar a los que quieran la posibilidad de leerlo así en sentido de lectura japonés, que lo puedan hacer, porque publicando esto tuve muchos comentarios cuando lo venían a comprar preguntándome, che, ¿cómo está hecho? Para un lado o para el otro. Claro. Y eso me hizo pensar hay un público que lo quiere leer de esa manera. Entonces, hagámosela más fácil. Go Unbander. Sí. Van 2 capítulos. Contanos más o menos cuál es, primero que nada, la inspiración. Bien. Y hacia dónde va. Van 2 capítulos. ¿Va a ser una historia larga? ¿Querés hacer algo más corto? La idea con Go es, yo siempre trato de pensar en el público al que va a estar dedicado, y en este caso dije, bueno, es a los chicos que crecieron en la época que crecí yo, mirando Pokémon, Digimon, las series de chico chica con compañero monstruito, ¿no? Sí. Bueno, la creé hace 1000 años, tipo 2012, cuando terminé la versión original de Shonen, se dio la posibilidad de hacer esta otra para una revista digital de terror para chicos, tipo muy específico. Entonces dije, bueno, un nene que tiene un payaso maléfico y que lo crea dibujándolo, que viene de Digimon Tamers. Sí. Digimon Tamers, el protagonista Takato crea a su Digimon Agumon dibujándolo, y lo hace como en una libretita, y el Digivice escanea las hojas de la libretita y aparece Guilmón en el mundo real. Me llevaste a la infancia. El último gran Digimon para mí, ese Claro. fue el último. Después ya el 4 Frontier, esas cosas yo ya ahí lo dejé. El 3 fue el último. Bueno, es eso. Entonces, a mí ese capítulo me voló la cabeza de nene, y decía, ¿cómo puede ser que no haya una serie que sea solo de esto? Tipo, los pibes que dibujan y crean a su propio Digimon. Así que, cuando llegó el momento, lo hice yo. Y esa historieta la hice, tiene un enfoque muy infantil, el guión es malo, por supuesto, porque lo hice yo hace muchos años, y durante mucho tiempo estuve tratando de repensar la historia para un público más adulto, porque los personajes me gustan, el concepto me gusta, y dije, bueno, vamos a tratar de repensar la historia, pero esta vez tratar de escribirla bien. Y estuve años, como yo te diga, 4 o 5 años, dándole vueltas en mi cabeza hasta que encontré un concepto que me interesara. La escribí y la reescribí más de 10 veces, no entera. Uno lo que escribe son conceptos, un primer capítulo, maqueta de los personajes, 10 veces fácil. Intenté empezar a dibujarla 5 veces, más o menos. Y ahora se dio la posibilidad de hacerla porque me sentí como, no capacitado, pero me sentí como más envalentonado para decir, che, me va a salir bien esta vez. ¿Te sentiste cómodo con el proyecto? Sí, con el concepto, con cómo estaba la idea, pero tuvo reescrituras hasta en el momento que estaba dibujando el primer capítulo. De golpe, estar redibujando una página y que después decir, che, esta al final no entra. ¿Viste como Iron Man se escribía en el set mientras lo estaban filmando? Sí. Así que, más o menos así. Pero sin el glamour ni los millones de dólares, claro, ni Robert Downey Jr. Pero
digamos que me siento cómodo. Y el concepto es ese, es un pibe que ahora en la versión original tenía una libreta mágica y ahora lo pasé más al lado de la tecnología, quizás más para el lado de Pokémon, viste que tienen las Pokébolas, Sí. Pokédex, bueno, más para ese lado, en donde se ponen en el brazo como una especie de brazalete, en ese brazalete hay una pantalla, como si fuera el dragón Shiru con su escudo y Sí. dibuja arriba del escudo, con algo así. Vos dibujás arriba de esa pantalla y todo lo que dibujas ahí, hay reglas por supuesto, pero cobra vida. Entonces el protagonista dibuja a un payaso. Tiene mucho también de cazafantasmas. Por ejemplo, a mí me encantan los cazafantasmas. Y los cazafantasmas tenés como el concepto al revés. Ellos cazan fantasmas, Sí, no sí, los sí. liberan. Tienen la trampa, las armas de protones, Sí. la mochila. Yo los amo absolutamente. Y por supuesto los juguetes de cuando era chico y los dibujitos. Entonces dije, voy a meter las cosas que me gustan tratando de hacerlas propias. Y después tiene mucho de homenaje a los cómics de los 90 y quizás un poco antes también de superhéroes, el concepto de vuelta, los diseños de los 90 hiper exagerados que también influenciaron muchísimo al manga. Estoy pensando en Masami Obari, estoy pensando en el de Rurouni Kenshin, o sea, en fin, ese tipo de cosas que me encantan. Y todo mezclado para que sea una historia donde vos tenés un mundo que es atacado constantemente por monstruos, tipo ángeles, si lo querés, de Evangelion, monstruos que no se sabe de dónde vienen, que vienen a atacar a la humanidad, y están estos tipos que son los Unbounders, que utilizan a estas criaturas que ellos mismos crean con sus dibujos, que no tienen por qué ser buenos dibujantes, simplemente el tener mucha imaginación, y con esas criaturas se encargan de como enfrentar a estos monstruos que vienen a invadir la humanidad. Vivimos en un mundo en donde de buenas a primeras te pueden decir hay que evacuar porque nos tenemos que ir, hay un ataque. Entonces este chico, el protagonista Beto, quiere ser un héroe de estos, pero por diferentes razones de la vida, tiene problemas, tiene que ir a trabajar y no puede ir a estudiar a la academia para convertirse en... Es la gran Luke Skywalker, ¿viste? Los tíos no lo dejan ir a la academia. Sí. Bueno, algo así. Pero va a pasar algo en su vida que le va a permitir tener acceso una vez a poder crear un monstruo, uno de estos. Y se le sale de control. El chiste es ese, como que se le sale de control. Tiene mucho trasfondo, hubo una guerra en un pasado, en el futuro va a haber otra. Hay muchos personajes secundarios que son tipo, como si yo te dijera, los caballeros de oro o los líderes de gimnasio, o llamarlo como quieras, como figuras más fuertes, que son los que se encargan de proteger la tierra. Él quiere ser uno de esos. Todo esto que yo te cuento igual, en el primer volumen se insinúa nada más, te cuentan la historia de él y de su payaso, para poder que lo que te importe sea los personajes. Y mi idea es dibujar ese primer volumen. Van a ser unos 5 capítulos y medio, viste, como un epílogo final, 5.1. Eso va a ser un primer volumen de un librito, una primera novela gráfica. Mi idea es frenar ahí, ver cómo le fue, ver si a la gente le gustó. El mejor momento siempre para dibujar son las vacaciones, en mi caso, porque tengo otros trabajos durante el año. Entonces, este proyecto, si bien lo arranqué el año pasado, full estuve laburando mucho ahora en estos meses de verano. Entonces me imagino que cuando termine el libro, recién en el próximo verano voy a empezar a retomar para trabajar en quizás uno siguiente, dependiendo si le va bien y esas cosas. ¿Y se va a publicar este volumen? ¿Va a ser dentro de tu editorial? Yo imagino que sí. Lo que pasa es que todavía no estoy pensando en en la publicación físico, porque la idea detrás del proyecto es, ya que empecé con YouTube hace más o menos 2 años, de a poco estoy como haciendo que se conozca más lo que hago entre público que antes no me conocía. Muchos me comentan tipo, no sabía que hacías historietas. Claro. Entonces la idea también es aprovechar lo digital y decir, che, tienen esta historieta, no importa si vivís en La Quiaca, si vivís en España, si vivís en Chile, tenés esta historieta, la podés leer. Por eso la estoy haciendo quizás en español, es el español latino neutro, que es tan criticado por muchos... Eso es lo que vi, que a diferencia de Shonen, ya está en neutro. Lo que pasa es que como decís vos, aspirás a que lo pueda leer más gente que no sea solamente la de Argentina. Pasa que Shonen, aunque lo publicara para que lo lea más gente que no fuera argentina igual, Shonen transcurre en Buenos Aires. Entonces,
Cuando yo digo que hago manga y que me inspiro en cómo son los mangas, la mayoría de los mangas que a mí me gustan transcurren en Japón. Pero no por eso yo voy a hacer un manga que transcurra en Japón. Claro. Voy a tomar el concepto que es ellos conocen muy bien su cultura y quieren contar algo que pase en su país, entonces yo hago lo mismo. No conozco también la cultura argentina, pero la vivo, o sea que la conozco mejor que otra persona que no sea argentina. Y quiero contar algo que pase en mi país, en este caso en donde yo vivo, que es Buenos Aires. Así que en shonen hablan porteño y viven en Buenos Aires. Esta otra historia es en un mundo que no es el nuestro, es ficticio, y quiero que la lea cualquiera y que no piense en Argentina específicamente. Entonces, por eso la hice en neutro. Sé que hay mucha gente que prefiere leer en el español argentino. Yo leo en español de España, leo en español neutro, leo en el español rioplatense, leo en inglés, no me importa. Entonces, a la larga lo que yo priorizo es que le llegue a la mayor cantidad de gente. Y no es tipo maldito bastardo y todas esas cosas, sino que es algo más legible. Y tiene su justificado. A mí me gusta mucho todo tipo de traducción, así que no me hago mucha vuelta con eso. ¿Dónde se puede leer ahora Go Wonder? Bueno, Go se puede leer en mi blog, que es leacaballeroworks.blogspot.com. La realidad es que si te metes a mi Instagram está ahí el link. Si te metes a mi canal de YouTube, el primer video que te va a saltar en la página va a ser de qué se trata mi manga y dónde leerlo. Así que es muy fácil realmente conseguirlo. Hoy en día la gente no visita blogs. Yo lo que necesitaba era una plataforma donde poder subirlo nada más. Hoy la gente visita redes sociales, claro. Otras cosas no. Así que eso no es tan importante, pero se publica ahí. Estoy tratando de sacar todos los capítulos uno por mes, así que si te enganchás sabes que todos los meses vas a poder leer un capítulo hasta que se termine el primer arco, y después haré un parate hasta que empiece a cranear. Tengo ideas, por supuesto, tengo pensado hasta el final, hasta lo que va a pasar y hasta lo que pasa después del final. Bien. Pero son cosas que llevan muchos años, así que en este caso les puedo asegurar que durante los próximos meses vamos a tener toda la historia, la primera parte. Tuvo muy buena recepción el primer capítulo. Yo lo hosteo, digamos, los enlaces y eso en mi blog, pero la plataforma en la que se publica es Behance, que es una plataforma de Adobe, donde vos podés subir de manera gratuita. En un futuro se subirá y se formateará para Webtoon, por ejemplo. Y en Behance ya fue seleccionado para ser destacado dentro de la sección de cómic. Buenísimo. Y eso tipo lo selecciona el staff de Behance. Para mí está buenísimo porque yo lo hice en español, lo subí solamente porque es un lindo lugar donde subirlo, y me entero de golpe que lo está siguiendo mucha gente y digo, ¿qué pasó? Y me fijo y vi que lo habían destacado para la sección de cómic. Entonces eso fue como un mimo que estuvo bueno porque no fue buscado. Sí, un reconocimiento. Y ellos a mí no me conocen tampoco. O sea, a veces te pasa que bueno, si te conoces con la persona es más fácil, pero no. Así que eso estuvo bueno. Y los comentarios hasta ahora que me han llegado han sido todos positivos, toda mucha gente diciéndome esto que me decías vos, de che, se nota mucho la mejoría, se nota mucho las ganas que le pones y todo, y eso está bueno. No apesta tanto como el anterior. No, no dije eso yo. Está bueno. Yo no dije eso. Hace un par de años, dijiste hace un rato que empezaste en YouTube. Sí. Contale a la gente qué estás haciendo o qué se pueden encontrar en tu canal. Bueno, yo arranqué haciendo como reseñas de manga, cosas así, y ahora el contenido viró por diferentes motivos, económicos, de tiempo, etc. Y ahora estoy haciendo más que nada lo que es contenido sobre hacer historietas. Porque dije, es de lo que más sé, es con lo que realmente puedo ayudar a alguien, a la comunidad. Así que estoy haciendo contenido sobre cómo hacer historietas. Como una guía. Consejos, cosas que aprendí durante los años. Tengo una sección que le gusta bastante a la gente que es corrección de páginas de suscriptores. Los chicos por ahí me mandan sus páginas de historieta y yo hago algunas correcciones, algunos ajustes. Eso ayuda a que la persona que te mandó pueda aprender, y además todos los que están mirando, con el ejemplo del otro, también aprenden. Es como la manera de conectarlo con mi trabajo. Durante muchos años yo dije, che, no quiero hacer en YouTube lo mismo que hago en mi trabajo. Claro. Pero le encontré como esta beta que está muy interesante. Y que no es exactamente lo mismo que hago en el trabajo. Por ejemplo, dar consejos sobre historieta, nosotros los damos como profes, pero no es de lo único que se trata el curso. Y en YouTube puede ser algo que le sirva a mucha gente. Entonces me pareció copado. Así que estoy haciendo eso. Y el canal le costó y le cuesta cambiar de público. La mayoría de los que estaban suscritos por la reseña de Hunter, por ejemplo.
Pero algo de eso va a volver, no en formato reseña, pero algo de eso va a volver. Siempre muy, muy enfocado a si dibujás o si escribís historietas o si entintás o esas cosas. Creo que puede resultar interesante. Pero más que nada eso, el nombre del canal es Lea Caballero. Me googlean, es súper fácil de encontrar. Tiene mi cara, yo trato de siempre Sí, poner mi cara de para que sea sepas, fácil sepas es quién él. soy. Claro, claro. Este es Lea Caballero. Bueno, pasó Lea Caballero por The Book Hall. Esperemos que te hayas sentido cómodo. Sí, recontra. Que lo hayas pasado bien y bueno, desearte mucha suerte con tus proyectos, con Go Unbander, que es el que estás llevando a cabo y que yo creo que le va a ir muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias por la entrevista, por la invitación. Para mí es un honor. Y nada, lo mismo con los proyectos tuyos y por supuesto con el local. Bueno, muchas gracias, Lea. Nos vemos.